Pues bueno, ahora sí, entrando de lleno a la materia de hoy, que es cierres, y con nuestro buen amigo Alejandro. Alejandro Avilés, pues tiene 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Fue uno de nuestros primeros aliados cuando arrancamos en 2020. Entonces, pues ya casi 5 años trabajando juntos. Un gustazo, Alejandro, más de 200 rentas que has hecho con nosotros. Muy agradecido que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues te doy un momento también para que nos hables de tu trayectoria. Perfecto, Diego. Bueno, pues primero te agradezco muchísimo la invitación a este espacio y también estamos muy contentos nosotros con Morada Uno. Es nuestro aliado principal para cuando tenemos cualquier tema de arrendamiento, siempre lo vemos con Morada Uno. O sea, ya para nosotros es indispensable el servicio de Morada Uno y también para nuestros clientes propietarios, porque ya cuando los conocen, ya nos dicen, si no es con Morada Uno, no lo vamos a hacer. Pues bueno, Alejandro, con AIA Bienes Raíces sabemos que tienes una cartera de clientes que has construido a lo largo de 20 años. Entonces, muy agradecidos con la confianza que nos has dado para acercarnos a esa cartera de tus clientes, y siempre muy pendientes de, pues, de dar ese mejor servicio en equipo, ¿no? Siempre aquí en Morada Uno hablamos de hacer equipo los asesores y nosotros, pues, que somos los que ponemos la seguridad jurídica y la tecnología, pero vaya, no seríamos sin ustedes. Perfecto. Bueno, entrando quizá al rol del asesor, pero quisiera hacerte una pregunta primero. ¿Por qué es este un momento clave en la jornada de renta? ¿Por qué no podemos ni fallar ni quedar mal y hay que darle toda la importancia a este momento? Bueno, pues este es el momento en el que finalmente el inquilino y el propietario se conocen. Muchas veces se llega a hacer esta práctica de que al momento de la firma es justo cuando tienen la oportunidad de conocerse. A veces se da antes, pero aquí es justo el mejor momento para eso, para que ellos puedan tener esa interacción. Hay clientes que nos llegan a pedir que sí quieren conocer al inquilino antes de firmar, eso también hay algunos, pero también los clientes descansan tanto en nosotros y en Morada Uno. Nosotros somos el primer filtro del cliente. Nosotros siempre antes de pasar al tema de la firma, y es más, desde antes, de mostrar el inmueble, hacemos una precalificación para saber exactamente las necesidades del inquilino y también que él realmente sea alguien calificado para poder tomar la posesión del inmueble, que pues no es algo tan sencillo, ¿no? En una sesión anterior platicábamos, pues, de la importancia de tener ese olfato como asesor inmobiliario para saber si al cliente inquilino que vas a traer a habitar el inmueble del cliente propietario, pues número uno, que tiene ese fit con el inmueble. No vas a traer a un DJ a un edificio que sabes que es de gente muy tranquila, con reglas de condominio súper estrictas. Sí. Entonces, bueno, hay esa labor de perfilamiento y, y de procurar que vas a traer un inquilino, pues que va a llenar las expectativas y el buen comportamiento que espera el propietario, ¿no? Exacto. Y bueno, y también en este momento es súper importante porque le va a dar la formalidad a este proceso de renta, ¿no? Que si no tienes un contrato, te puedes meter en muchos problemas. Entonces, justo así fue como empezó mi experiencia. Yo era, antes de dedicarme al tema inmobiliario, era abogado. Digo, empecé yo con temas de propiedad intelectual, pero el negocio inmobiliario me llegó a mí. ¿Por qué? Pues los familiares y amigos me decían, oye, ¿no tienes un machote de un contrato de arrendamiento? ¿No? Entonces, pues así nos fuimos involucrando y pues los mismos conocidos, familiares y amigos nos iban pidiendo más cosas, ¿no? Oye, pues ahora ayúdame a investigar al inquilino, cosa que ya nos ayudan ustedes. Luego, oye, pues ayúdame a rentar el inmueble. Oye, no, pues luego a venderlo. Y entonces, así poco a poco fue como fuimos entrando. Y entonces, precisamente, esta formalidad que es la firma del contrato es súper importante porque al final es lo que las partes pactaron previamente y en este momento es justo para
que se lleve a cabo todo como se acordó previamente, porque nosotros también tenemos una muy buena comunicación con Morada Uno previo a la firma del contrato para que las dos partes puedan revisar el contrato y estén de acuerdo con él. Totalmente, ¿no? Y es uno de los puntos que traemos aquí en la lámina, es, bueno, obviamente se tuvieron que haber negociado previamente los términos y esa es labor fundamental del asesor, es facilitar esa negociación para que lo que el propietario necesita, lo que el inquilino necesita, puedan encontrar, pues no solo un acuerdo, pero que ese acuerdo se pueda plasmar de manera correcta en un contrato y que sea válido, que se pueda cumplir y ejecutar en su caso, poder aclarar dudas generales, tanto legales como fuera de lo legal, ¿no? De las buenas prácticas de arrendamiento. Por supuesto que coordinar ahora fecha de firma y entrega del inmueble. Y un tema importantísimo que en Morada Uno, aunque no lo creas, llegamos a ver que de pronto lo pasan por alto, es verificar los pagos, ¿no? Asegurar tú como asesor inmobiliario que ese primer mes de renta ya se pagó, que el depósito se pagó, que la protección, sea Morada Uno o sea cualquier otra póliza, también está pagada antes de hacer la firma y entrega de la posesión, ¿no? Correcto. Eso también es importante. En el mismo día de la firma, verificamos que el inquilino haga todos esos pagos. O sea, ya nosotros previamente nos hizo un apartado, el cual normalmente lo tomamos a cuenta del mes de depósito. Verificamos que le paguen al propietario lo que falte del mes de depósito más el mes de renta. Y también verificamos que el inquilino le pague a Morada Uno para proceder y ya poder entregar la posesión. Sí, totalmente. Aquí sí es ahora sí, ley de vida, no entregues posesión si no se han completado los pagos. Es un riesgo muy grande y creo que es una eh, gran bandera roja, es una gran señal de alerta que el inquilino no esté haciendo el primer pago que tiene que hacer, que no lo haga a tiempo, es una Ya gran es una bandera, señal de alerta, es una gran exactamente. señal de Así alerta. es, Entonces Diego. hay que estar muy atentos a que esos pagos se hagan en tiempo y forma en ese momento, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Pasando entonces al rol del abogado en la firma, Así es. nosotros, pues bueno, en Morada Uno acompañamos a los asesores y a sus clientes en la firma con nuestros abogados para que expliquen el clausulado principal del contrato, para que resuelvan dudas legales. Si hubiera la necesidad de hacer alguna modificación que, vaya, no debería de ser, porque ya hablábamos de la importancia de tener el visto bueno de la versión final del contrato. De ambas partes. Pero si en ese momento brinca algún tema, pues bueno, se puede testar el contrato. Si va a ser firma electrónica, se puede modificar el contrato y volver a cargar para firma. Es una de las cosas por las cuales recomendamos firma electrónica. Pero bueno, ese es el rol del abogado, pero dime tú qué opinas de la intervención de un abogado en ese momento de firma. No, es importantísima porque al final, como acabas de decir, luego llegan a haber cambios de último minuto. Entonces, fíjate que yo agregaría a las firmas una tercer firma. Tú dijiste firma electrónica o firma física, ¿no? Con el contrato. Yo agrego una tercera que es la híbrida, que es precisamente electrónica con presencial. Entonces, ahí pues la intervención del abogado Morada Uno le da mucha confianza a las partes, independientemente que nosotros como asesores previamente tuvimos que hacer nuestro trabajo y darle esa confianza tanto al propietario como al inquilino. Pero bueno, al final nos apoyamos con un abogado de Morada Uno, ya sea presencial o virtual, para que precisamente si hay alguna duda en el clausulado, la pueda aclarar y si hay un cambio de último minuto, lo pueda realizar. De acuerdo. Y voy a regresar a la primera pregunta que te hice en la lámina anterior de este momento clave de firma. Eh, vaya, por lo que escucho, la presencia del abogado ayuda a transmitirle al inquilino, oye, esto va en serio, ¿no? Aquí esto es un negocio serio, hay abogados de por medio, el incumplimiento del contrato conllevará consecuencias y tenemos ya perfectamente un camino de actuar. Entonces eso es importante que suceda en la firma, Exacto. transmitirle la seriedad al inquilino de lo que ocurre ante un incumplimiento. Eh, pero, o sea, te preguntaría, ¿quién es el protagonista del momento?
No, bueno, al final, más protagonista, sí, el que lleva la batuta de esa firma, de la reunión, debe ser el asesor, porque el asesor es el que conoce tanto al propietario, al inquilino, o en su caso, si viene a través de un asesor inmobiliario, él es el que tiene el feeling, el que tiene toda la información a la mano y todos los antecedentes. Entonces, quien debe liderar esa reunión y la firma es obviamente el asesor inmobiliario. Obviamente, ahí está muy bien acompañado del abogado de Morada uno para cualquier duda que pueda surgir a las partes, pero definitivamente sí es el asesor quien debe coordinar esta reunión. Totalmente de acuerdo. Nosotros, bueno, te acompañamos a ti y a muchos otros de nuestros aliados en sus firmas para dar esa certeza jurídica, para darle y transmitir esa seriedad hacia el inquilino de las consecuencias de un incumplimiento y que vaya toda esa certeza jurídica. Sin embargo, regresando a por qué es este un momento clave, es un momento de fidelizar a tu cliente, ¿no? De mostrar tu valor como asesor inmobiliario en el control de la conversación, la mediación de los acuerdos que se llevan en ese momento, el, pues como tú lo decías, ser quien orquesta la ceremonia, ¿no? Correcto. Eh, Regresando a este eje central de alertas, posibles riesgos, creo que es importante que hablemos de prestanombres y lo que francamente pues cae en territorio de fraude, ¿no? Y Sí, hablábamos de dos tipos de eh, prestanombres. Está en la situación donde a lo mejor tienes un estudiante que no tiene ingresos y su papá es quien va a firmar el contrato. Eso pues creo que es perfectamente válido siempre y cuando todos los clientes, digamos, el propietario esté enterado y esté de acuerdo, Morada uno esté enterado y esté de acuerdo, y entonces el perfilamiento y, y todo el contrato se haga acorde a esa situación particular de los clientes. Eso está bien, ¿no? eso pasa mucho, Diego, porque al final hay inmuebles, como bien dices, que puede el inquilino puede ser un estudiante que aún no tiene ingresos, entonces no tiene forma de comprobar ingresos. Entonces, ahí es cuando acuden a un familiar, que normalmente son los papás, etcétera, algún tutor, y ahí nosotros obviamente le damos aviso a Morada uno para que sepan cuál es la situación y quién es el inquilino, o que simplemente el familiar va a firmar como inquilino y el inquilino real deberá firmar como obligado solidario, etcétera, ¿no? Pero todo eso tiene que estar muy claro y si está claro, todo se puede. Totalmente de acuerdo. Y aquí regresando a este concepto importantísimo de hacer equipo. Otra vez, nosotros en Morada uno vemos la documentación, la solvencia del posible inquilino, pero no vimos a la persona que fue a la visita. Entonces, para nosotros detectar un tema de prestanombres, situación fraude, es decir, un tercero que no tiene nada que ver con la renta del inmueble, que está prestando su nombre para que le aprueben la investigación, eso es fraude, es un enorme riesgo para el propietario y nosotros en Morada uno no lo podemos detectar. Quien tiene que detectar eso es el asesor. Y entonces hay que estar alerta en el perfilamiento previo y durante la firma para que la persona que firme y figura en el contrato sí es quien viva ahí. Correcto, por eso el asesor es quien muestra la propiedad, ve al inquilino desde la visita, tiene todo ese seguimiento con el inquilino previo a la firma y verificas que realmente sea él el que está firmando, ¿no? Y que, como bien dices, que no vaya a ser un fraude, etcétera. Entonces, sí, es un punto muy importante y que nosotros siempre estamos resguardando pues esa parte, ¿no? Para no meter en un problema a futuro. Sí, y ahí podemos también hablar de alertas o banderas rojas, la famosa bola rápida, así le llamamos en Morada uno. Dice, oye, nos quieren pasar la bola rápida, es una persona que le urge ya firmar mañana, pero que ni vio el inmueble, pero quiere firmar. Ese muy posiblemente es un prestanombres tercero, entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de comportamientos para evitar ese fraude. ¿Y qué pasa cuando cae ese fraude? En Morado uno pues, lo vivimos. Es bien complicado solucionar la problemática, porque entonces dejan de pagar o empiezan a causar daños o empiezan a causar problemas en el condominio y la persona que tienes en contrato ya no la puedes localizar porque no sabes dónde vive, no vive en el inmueble, el teléfono te bloquea, ya no te contesta
y ya no tienes manera de actuar legalmente contra la persona que tiene posesión del inmueble. Entonces, este es un tema bien delicado que los asesores deben estar muy atentos y que aquí en equipo pues prevenimos, pero bueno, si es crítico no quitar el ojo de ahí, ¿no? De acuerdo. Mencionabas tú cuando estábamos en la sección de mejores prácticas, Sí. ahora sí, la revisión del inmueble. Y esto tú, cuando preparábamos esta sesión, tú hablabas de previo a la mudanza. Y fue el término que fuiste muy enfático, la revisión del inmueble previo a la mudanza. Platícanos en tu experiencia, vaya, qué son los puntos medulares y cómo llevas tú a cabo esta revisión. No, realmente desde que publicamos el inmueble, pues nosotros vemos las condiciones en las que está, porque hacemos un inventario fotográfico para publicar el inmueble y conseguir a los inquilinos. Entonces, ya cuando hay un interés y sabemos que va a haber una firma, pues definitivamente era como te decía, hay tres momentos para entregar la posesión. Entonces, al momento que se entrega la posesión, es el mejor momento para hacer ese inventario. O sea, puede ser el día de la firma, antes de la mudanza o el día de la mudanza, pero para que se haga un recorrido entre el propietario y el inquilino, por si se llega a detectar algún desperfecto que no se alcanza a ver en las fotografías, pero por ejemplo hay un cajón que no abre, etcétera, ¿no? También, pues eso también es para proteger al inquilino, porque al final, si no hace una revisión minuciosa el inquilino y hace la mudanza, o sea, la lleva a cabo sin esta revisión o pues digamos, este recorrido, pues entonces al momento que termine el arrendamiento, pudiera el propietario también decirle, oye, pues es que este cajón está mal. Entonces, para eso también es importante. Y luego, digamos, hay un segundo momento que es ya cuando el inquilino está en el día a día, porque luego es difícil hacer todo un esqueleto de la propiedad. Entonces, ahí es bien importante que el inquilino de los primeros días se haga la tarea de revisar que esté todo en orden para que si hay algo que no esté en orden se lo reporte al propietario y no haya conflictos, ¿no? Ese es lo que platicamos. El evitar esos roces es súper importante y esto de verdad que siempre se lo recomendamos tanto a los propietarios como a los inquilinos. Totalmente de acuerdo. Y muy importante sensibilizar a los clientes, a ambos, de lo que le toca a cada uno, ¿no? Sensibilizar al propietario que cuando pones un inmueble en renta, va a haber un uso y desgaste natural de las cosas Así y es. que eso no va a ser imputable al inquilino. De la misma forma que hay que sensibilizar al inquilino que cualquier desperfecto que vaya por demás de un uso y desgaste natural, eso sí es responsabilidad de él reparar y eso sí es responsabilidad de él entregar en las mismas condiciones que le fue entregado. Reglamentos, reglas de convivencia, de condominio, condiciones especiales. ¿Cómo digamos, pues le explicas todo esto al inquilino en ese proceso de firma? Sí, eso es súper importante. Nosotros normalmente le pedimos al propietario que nos proporcione copia del reglamento para podérselo entregar a los inquilinos y tratamos de explicarle las reglas básicas de convivencia, ¿no? O sea, nosotros también tenemos esa sensibilidad de hablar con los propietarios y decirle, oye, pues qué quejas ha habido normales de los mismos condóminos. Tú que eres propietario, que estás en las asambleas, platícanos un poquito más. O le decimos en el momento de la firma que precisamente él le platique eso al inquilino, ¿no? Para que el inquilino se sienta más tranquilo, que está llegando a un buen lugar, que no hay reglas excesivas o que son muy flexibles también, porque como bien decías hace rato, ¿no? El DJ que te renta y te hace tus fiestas hasta las 3 de la mañana, 4, 5, 6. Entonces, por eso es súper importante que también los propietarios siempre tengan a la mano ese reglamento para que también se le pueda dar como parte de la documentación el día de la firma a los inquilinos. Y obviamente también que el inquilino lo vea, lo revise, lo estudie para que no cometa faltas y no le vayan a dar o se haga acreedor a una multa, ¿no? Después. De acuerdo.
También en ese momento de firma bueno, muchas veces es el momento de entrega de posesión también, presentar al inquilino con la administración en los guardias, dar de alta sus accesos, acompañarlo al estacionamiento para mostrarle su cajón. Nosotros en Morada Uno vivimos esto muy seguido. Ya se estacionó donde no le tocaba. No, bueno, pues anticipémonos a eso. Hay que explicarle muy bien cuál es su cajón y cuáles son las consecuencias de no hacer buen uso del estacionamiento, las áreas comunes, que si el portón se debe cerrar cada vez, todo eso creo que es bien importante repasar en el momento pues que estamos ahí todos presentes en el inmueble, es el momento de ser enfático con el inquilino, de esas reglas condominales y de convivencia. Exacto. Ese es un buen momento para que el propietario pueda dar esos accesos, ¿no? Cuando viven en un condominio, avisar a la administración, normalmente lo hacen por correo electrónico. Como decías, el tema de las huellas, ese es un buen momento para hacerlo, o bien el día de la entrega de la posesión, también. O sea, eso ya depende mucho de las partes y de los tiempos también que platicamos hace rato, ¿no? Como si hay tiempo suficiente para hacer esto el día de la firma, se hace. En caso que la entrega de la posesión sea otro día, pues pudieran pactarlo para hacerlo posteriormente, ¿no? Sí, y que es lo que traemos en esta lámina es, bueno, no, la entrega del inmueble y la posesión no es necesariamente el mismo día de la firma. eh, Muchas veces así sucede y bueno, simplemente hay que prestar atención a las buenas prácticas para cuando así se hace, ¿no? Así es. Estar presente, por ejemplo, en ambos momentos, dar ese acompañamiento tanto en la firma como en la entrega, que no siempre es simultáneo. Así Y es. en caso que se entreguen el control de acceso del estacionamiento y 4 juegos de llaves y todo lo demás, pues o incluirlo y detallarlo en el contrato, o ahí mismo en un acta o recibo simple a mano, pero ayuda mucho que exista pues un registro documental de eso. Nosotros en Morada Uno también aconsejamos ahí, similar a lo del inventario fotográfico, ya está señalado en el contrato que los correos son medios de notificación válido, puedes mandar ahí un correo. Oye, se entregan el día de hoy 3 juegos de llave, un control de estacionamiento, una tarjeta de acceso a áreas comunes y entonces el inquilino responde, se confirma la recepción ahí en el correo electrónico, en los teléfonos y eso ya tiene un sustento legal ante cualquier incidencia, ¿no? Entonces, tampoco hoy en día ya no se tienen que hacer recibos a mano, se pueden mandar los correos y con eso queda perfectamente establecido. Sí, o nosotros también, en unos casos, apoyamos a los propietarios en esta parte, haciendo nosotros un acuse de recibo con firma digital. Pues sí, perfecta línea para el último punto que traemos aquí, que es el uso de firma electrónica. Creo que ya hablamos de la mayoría de estos puntos a lo largo de la conversación. Yo haría énfasis en, número uno, la prevención de fraude. El software detecta documentos alterados. El software realiza un proceso que le llama prueba de vida, es decir, asegura que la persona que se está tomando la foto sí está ahí viva y que Correcto. sí corresponde a la imagen de la identificación y que la identificación ya se verificó que no es falsa. Eso le da un nivel de certeza muchísimo mayor que vaya, que algo autógrafo, y que por supuesto tiene toda la validez jurídica respaldado por la NOM 151 y el Código Civil. Sí, o sea, y ese es un punto bien importante que acabas de decir, porque luego en juicios, ¿no? De arrendamiento o cualquier juicio, muchas veces, y parte de los chicaneos de los abogados es ese tema de impugnar las firmas, ¿no? Entonces, luego necesitas un perito, etcétera. Aquí, como lo acabas de decir, o sea, no hay forma pues si tú te estás tomando una foto, que no seas tú, ¿no? O sea, hay que aprovecharnos de la tecnología y este tipo de cuestiones, pues le dan también mayor certeza a que el que está firmando es el que está firmando. Me encanta lo que dices, ese sí se me va a pasar. No repudiable. Aquí no hay el, oye, ese garabato no es mío para que tenga que venir un perito aquí autógrafo. No, aquí la firma electrónica no es repudiable. Y me preguntabas, previo a esta sesión, oye, en Morada uno, No, déjame te lo pregunto. De hecho, precisamente, ahora yo te cuestiono a ti. ¿Qué ha pasado precisamente con el tema de la firma electrónica? O sea, ¿ustedes han tenido algún tema ya cuando requieren
de proceder legalmente contra un inquilino, ¿algún juez les ha cuestionado el tema de la firma electrónica? Pues mira, nosotros en Morada Uno tenemos algo así como 300 y cacho litigios de arrendamiento que hemos iniciado de manera exitosa y más de la mitad de ellos han sido con firma electrónica. Entonces estamos hablando alrededor quizá de 100 demandas de arrendamiento admitidas en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guadalajara principalmente, Ujú. donde tenemos un sinnúmero de demandas de arrendamiento admitidas que fueron celebrados con firma electrónica. Y a tu pregunta, sí, una vez tuvimos un juez que nos previno, porque era la primera vez que le tocaba, entonces nos previno, porque no entendía el USB que le entregamos, Ujú. le contestamos la prevención aclarando cuál es la interpretación de los archivos digitales del USB y la demanda fue admitida al día siguiente. Entonces tiene total validez en todos los tribunales de la Ciudad de México y los estados que acabo de mencionar. Tenemos más de 100 juicios admitidos con firma electrónica, caminando, muchos de ellos llegaron ya a sentencia, entonces no cabe ni la menor duda de la validez de firma electrónica. Excelente. Pues ahí está. Mucho más seguro no puede ser. Exactamente, y creo que ya hablamos pues de todas las ventajas que tiene. Y bueno, pues con esto, Alejandro, llegamos al final de la conversación. No me digas eso, Eh, Diego. Estoy muy contento de estar aquí platicando contigo de estos temas y de verdad que muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y bueno, pues espero que a la gente que está viendo pues esta, más que masterclass, yo lo veo como una plática, pues les sirva y les funcione para su día a día en los futuros arrendamientos que tengan exitosos. entonces, bueno, pues ahora sí, con esto terminamos la sesión. Agradecemos muchísimo a todo el público que nos acompañó y Alejandro, pues todo el agradecimiento para ti por esta sesión de ahora y por estos 5 años que hemos trabajado juntos y bueno, crecido juntos nuestro negocio. Mi querido Diego, muchas gracias. Igualmente, saludos a todos y buenas Saludos. noches.